contarnos la historia de cómo se volvió otra vez a conectar con esta ruta iniciática muy antigua a través del guardián de don Rolando Solís Gayoso. ¿Cómo fue que él volvió otra vez a entrar en este misterio de esas fuerzas telúricas de la Tierra y esas fuerzas cósmicas que descienden, ¿no? Para eso tenemos que referirnos de que todo empezó, él me platicaba que empezaba a ir a escuchar voces pues él me decía que al principio eran como las voces de que alguien hablaba de los ancestros, ¿no? Que querían comunicarse con él. Y eso, en cierta manera, como que le empezaba a perturbar, porque empezaba a escuchar voces en su mente, que le estaban hablando, le estaban diciendo, le hablaban por su nombre, y decían, bueno, ¿qué pasa, no? Me contó que fue a ver hasta el sacerdote a decirle que estaba escuchando voces en su mente, y que no entendía, que le decían que tenía que caminar, que tenía que ir a la milpa, que los estaban esperando, ahí la parte ancestral, o sea, toda esa parte de conocimiento que estaba ahí sembrado desde hace mucho tiempo. Y cuando fue con el sacerdote, pues el sacerdote le dijo que pues eran cosas del demonio, ¿no? Cosas del diablo, ¿no? Que decía, no, pues... Pero bueno, esas voces casi se empezaron a manifestar un poco más, cada día más, hasta que llegó el momento en que esas voces le dijeron que se iban pues a materializar, se iban a dar para que él pudiera ver quiénes eran. Entonces me cuenta él, don Rolando, que en una noche pues estaba descansado, durmiendo en su alcoba, y de repente sintió que habían tres personajes parados en su cama, y se espantó porque dijo, bueno, ¿quiénes son estos personajes parados aquí, en mi cama, ¿no? Y le dijeron que no tuvieran miedo, que le iban a empezar a enseñar, y que lo iban a empezar a llevar a diferentes lugares de ahí de la zona, de los cerros, de toda esa área de los Tuxtlas, porque era importante volver otra vez a conectar. Y le dijeron que lo iban a preparar porque mucha gente iba a venir de muchos lugares a visitarlo. Entonces Rolando Solís era pues un campesino que estuvo y participó en las excavaciones olmecas que se hicieron en sus años con Stirling y otros arqueólogos, y él estuvo trabajando precisamente como custodio del Museo de Sitio de Tres Zapotes. Mucho tiempo estuvo ahí. Me contaba él que él tocaba las piezas arqueológicas y sentía los relieves, sentía los colores, y eso hizo que él empezaba a pintar. Empezó a pintar de una manera innata y empezó a hacer muchas obras. Entonces, estos seres me contaba que le empezaron a enseñar cómo salir de su cuerpo, o sea, cuando estaba dormido, cómo llegaban estos tres seres, o ellos me decían que eran sus ancestros. El abuelo me decía, bueno, son mis ancestros. Todavía no sabía quiénes eran, o sea, y él pensaba, bueno, ¿quiénes son estos personajes que me ayudan en el sueño? Y me decía que los sacaban de esta parte del ombligo, los sacaban y salía de su cuerpo. Entonces Rolando me decía, y se espantaba, la primera vez que tuvo esa experiencia, pues se espantó porque dice, bueno, me estoy viendo ahí dormido, estoy afuera y estoy con estos tres personajes. Entonces estos tres seres le dijeron, no tengas miedo, te vamos a ir enseñando, y me platicaba que lo primero que aprendió fue a volar, o sea, a volar en esos planos, que ahorita le podemos llamar pues un viaje astral o un ensueño, y lo llevaban precisamente a la montaña. Hay una montaña que se conoce como el Vigía. Su nombre antiguo es Ilamatepet, o sea, la mujer
es el cerro de la mujer sabia, o sea, la tejedora, la mujer sabia. Y empezaron a mostrarle a don Rolando muchos sitios donde él tenía que ir al otro día cuando se despertara, ¿sí? Entonces, así fue poco a poco fue él, pasando varias noches, le mostraban qué había ahí, y al otro día él se despertaba y se iba, ¿cómo se llama?, a la milpa, a los lugares, a caminar, y iba a los lugares donde, ¿cómo se llama?, estaba, ¿no? Entonces, así le fueron mostrando muchos sitios hasta que lo llevaron al altar del corazón del vigía. Hay un gran altar a la mediodía del vigía. Es un lugar muy especial, o sea, la verdad cae agua y cae en una parte donde, si tú puedes ver, hay bloques de piedras como si fueran las piedras de los incas, grandes, y tú te preguntas, bueno, ¿quién construyó ese altar, ese templo ahí arriba? Y a él le dijeron que se fuera preparando porque iba a venir mucha gente a Tres Zapotes, y así pasó. Eso fue en la primera convergencia armónica que hubo en 1987, donde, bueno, a través de la difusión televisiva del Siempre Domingo de Raúl Velasco, él le invita a mucha gente a que fueran a Tres Zapotes. Entonces, me platica don Rolando que precisamente en ese año de 1987, él estaba en su casa y de repente empezaron a llegar muchos autobuses en lo que se le conoce como la Loma Camila. Es un lugar donde pues la gente hablaba que aparecía precisamente esferas, se movían, se escuchaba el cantar de voces en ese lugar, y precisamente en ese año llegó mucha gente, más de 1000 personas, que llamaron a Rolando para que fueran a atenderlo, ¿no? Porque pues la gente no sabía de dónde llegaba la gente, ¿no? Fue una repercusión mediática, como mencionas, acerca de este programa de televisión de Raúl Velasco, que recuerdo, y lo vamos a renombrar, que es México, Magia y Encuentro, que en los años 80 precisamente se dedicaban a la difusión cultural. Exacto, pero bueno, pues estos ancestros, por llamarlos así, pues ya le habían dicho, ya le habían anticipado a Rolando que lo estaban preparando, porque iba a llegar mucha gente, porque el momento se avecinaba para dar a conocer muchas cosas, y en esa parte de lo que actualmente llamamos, era una ola de ayudar al despertar de la conciencia masiva de lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Entonces, él me comenta que pasaron muchos años caminando la ruta, enseñando, hasta que estas gentes le van diciendo que sus orígenes son precisamente pues celestes. O sea, estos tres personajes venían precisamente de esta parte pues del universo, ¿no? Y venían con Rolando porque le decían, es que tú tienes la misión de transmitir el conocimiento como guardián de este lugar, ¿sí? Y ya te enseñamos, ahora sí, los puntos electromagnéticos o telúricos de la Tierra, ¿sí? Que tú tienes que llevar a la gente, ¿sí? O sea, tienes que llevar a la gente. Entonces, en su momento, don Rolando estaba pues muy confundido, muy no sabía qué hacer, sobre todo cuando llegó tanta gente en 1987 con la convocatoria de Raúl Velasco a Tres Zapotes. Pues él decía, bueno, o sea, ¿qué hago con tanta gente?, ¿no? Y bueno, sí, poco a poco estos seres le fueron instruyendo, pues que tenía que llevarlos a los puntos, o sea, tenía que llevar a la gente a la caminata de estos puntos, porque era una forma de las personas que iban, dependiendo de su grado de entendimiento, de poder ayudarlos en ese despertar de la conciencia, que después de mucho tiempo
fuimos entendiendo que era como activar el código lumínico de la persona a través de esas fuerzas telúricas. Pero así es como nace la ruta, la caminata olmeca. Estamos hablando de 1987, cuando ya llegó, don Rolando empieza a tomar las caminatas y empieza en 1988, 1989, en 1990, o sea, ya empieza, y empieza a llegar mucha gente de diferentes lugares. Él empieza a pintar sus cuadros de una manera oculta, va mostrando la ruta olmeca, la caminata olmeca, qué pasa, qué acontece, qué sucede, y va tomando más confianza él, ¿no? Llega un momento en que tiene más relación con estos seres que se le manifestaron a él, y lo van instruyendo, y bueno, mi persona pues conoció a don Rolando ahí por el año de los 90. Era una persona muy callada, porque pues la gente no le creía de esas experiencias que había de lo tenido. que le estaba pasando. O sea, el sacerdote de Tres Zapotes le dijo que pues eran cosas del diablo, ¿no? O sea, que esas cosas no eran posibles, ¿no? Entonces, cuando yo lo conocí, era un personaje muy callado, muy reservado, y no al principio daba a conocer pues el conocimiento, ¿no? La verdad que sí me tomó mucho tiempo con él, pero él tenía una persona que ahora sí pues la tomó como su macehual. Era la doctora Marcela de Coatzacoalcos. Mi persona la conocí posteriormente en 94, donde él empezó a transmitirle el conocimiento que él tenía y el conocimiento de estos seres. Entonces, pues que él decía que, bueno, que se tenía que transmitir precisamente a través de esa esencia femenina, ¿no? Y así fuimos caminando y fuimos llevando hasta que don Rolando en su momento dijo, bueno, ok, ¿quieres caminar? ¿Quieres conocer la ruta olmeca? Pues cada vez que venga un grupo te voy a llamar por teléfono y necesitas estar aquí. Entonces, esta es la parte importante de cómo se recupera nuevamente este conocimiento, este caminar iniciático, pues a través de Rolando Solís Galloso, que él es el que en un momento dado volvió a hacer las caminatas, y fueron muchos grupos que asistieron. Venían grupos de diferentes filosofías, ¿no? Venían jarencristas, vinieron grupos gnósticos, masones, gente de Rosacruz, gente de las claves de Enoch, que casualmente iba coincidiendo con la sabiduría de ellos, con la parte pues ancestral que tenía Rolando, ¿no? Cuando llegaban la gente de Enoch y le decían ciertas cosas a Rolando, pues ellos decían, oiga, ¿y usted cómo sabe? ¿Sí? O sea, los de las claves de Enoch, pues sabían, pues por un libro. Las claves de Enoch del señor J.J. Hurta. Sí, y pues ya Rolando sabía qué lugares, dónde ir y cómo ir. Cuando esta gente venía instruida por un libro y decía, bueno, ¿y usted cómo lo sabe, no? Y así llegaron también gente de los mormones, que también traen su parte de estudio, donde ellos probablemente aseguran que Cumorra es el vigía, ¿sí? Y Rolando sabía que el Cerro del Vigía es un cerro muy importante y que está depositado mucho conocimiento. Hay unas bibliotecas ahí. Se encontró un cráneo de cristal en uno de los montículos. Desafortunadamente llegó un americano, se lo prestó, dizque para hacer un estudio, ya no lo devolvió. Lo único que nos dio fue un estudio supuestamente holográfico que hizo HP, y quedaron unas fotos ahí nada más como recuerdo, ¿no? A partir de esa situación, don Rolando se cerró un poquito más con esta persona macehual,
la doctora Marcela, de Coatzacoalcos, Veracruz, donde Rolando le decía dónde había piezas, dónde había cosas, y los guardianes pues regañaban a Rolando. Me decía Rolando, ¿por qué? Porque esta señora fue, escarbó y sacó. Porque era, o sea, si Rolando decía, aquí hay esto, ahí había eso. Porque ya se lo habían mostrado precisamente en los mundos internos, en el mundo del ensueño, en la parte astral, como ustedes le quieran llamar, en otras dimensiones, pero los guardianes, olmecas, estos seres, iban mostrando dónde estaban las cosas. Hicieron un mapa energético, que hay toda una triangulación, que es desde Tres Zapotes, de la parte de Dos Amates, y la parte muy próxima a un poblado que está por Catemaco, donde hace una triangulación donde va pasando precisamente, hay ciudades de luz en esos lugares. Casi fueron 10 años del 1990 al 2000 de estar caminando con Rolando toda la zona precisamente de ahí, y donde pues ahora sí a Rolando le fueron mostrando muchos lugares, estos seres, y se hizo un mapa. Lo que me encargó don Rolando fue que no cayera en manos extrañas, y lo que decidimos fue quemar el mapa.